Nació ciega y durante 6 años vivió en la oscuridad total. Su padre, un motero, lo gastó todo, pero los médicos fueron incapaces de ayudarla. Entonces, en un parque común, apareció un niño sin hogar y en cuestión de segundos hizo lo que nadie más pudo hacer. Y lo que ocurrió inmediatamente después cambió sus destinos para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Durante 6 años, la mañana y la noche fueron para Lily Harper dos variaciones de una misma ausencia. No había amaneceres ni atardeceres, solo cambios sutiles en la temperatura del aire y en el comportamiento de la casa. El día llegaba cuando el suelo vibraba un poco más por el paso de los camiones lejanos y las voces del vecindario se volvían activas. La noche se anunciaba por el enfriamiento de las paredes y el silencio que caía como una manta pesada. Lily no veía el mundo. Lo escuchaba, lo olía, lo tocaba. Extendía la mano antes de avanzar y el mundo respondía con la aspereza del yeso, el frío del vidrio, el borde conocido del sofá. Aprendió a contar pasos como otros aprenden a leer mapas. Sabía dónde estaba la cocina por el eco de los azulejos y dónde empezaba el pasillo por la corriente de aire que se colaba desde la ventana mal sellada. La luz era una palabra que otros pronunciaban. Para ella una leyenda que se repetía con paciencia y con cuidado, como si temieran herirla al nombrarla. Lily creció en esa oscuridad con una serenidad que a veces parecía fortaleza y otras veces cansancio. No lloraba por lo que no podía ver. Preguntaba con suavidad por lo que no podía tocar. Cuando alguien describía un color, ella asentía y lo guardaba como un sonido más. Una idea sin forma que no podía verificar. Dibujaba con lápices sobre hojas que no veía y luego pasaba los dedos por las líneas, como si necesitara comprobar que aquello que había imaginado tenía un rastro físico. Sus dibujos no eran para ser vistos, eran para existir. En esos momentos, su respiración se volvía lenta y atenta, y en su rostro aparecía una concentración que no correspondía a su edad. Había aprendido a habitar el tiempo de otra manera, sin prisa, como quien se adapta a una marea que no va a cambiar. Su padre, Jack Harper, era un hombre que el pueblo prefería no contradecir. Lideraba un motoclub conocido como Los Cuervos de Acero, y su presencia llenaba cualquier espacio con una mezcla de autoridad y calma peligrosa. Vivía según reglas simples y duras: cumplir la palabra, proteger a los suyos, no exhibir debilidad. En la carretera había aprendido a medir riesgos, a soportar golpes y a levantarse con cicatrices nuevas. La vida le había enseñado que casi todo tenía solución si se enfrentaba de frente. Casi todo, excepto aquello que lo esperaba cada noche en la habitación de su hija. Los primeros indicios aparecieron cuando Lily era apenas un bebé. No seguía con la mirada los juguetes brillantes. No reaccionaba al movimiento. No buscaba el rostro de su padre cuando él se inclinaba sobre la cuna. El pediatra habló de ritmos distintos, de paciencia, de esperar. Jack quiso creerlo. Quiso creer que el tiempo arreglaría lo que parecía torcido, como tantas cosas en los motores que había desarmado y vuelto a armar. Pero el tiempo pasó y la oscuridad no cedió. Entonces empezó la peregrinación. Consultorios, hospitales, clínicas en ciudades vecinas, especialistas con equipos sofisticados y nombres difíciles. Cada visita traía esperanza envuelta en tecnicismos y la misma salida: observación, seguimiento, incertidumbre. Jack guardaba los informes en carpetas que se volvían cada vez más gruesas. Había números, gráficos, palabras que prometían precisión, pero ninguna respuesta concreta. Le decían que el nervio óptico parecía normal, que la retina no mostraba daños evidentes, que los síntomas no encajaban en un cuadro conocido. Le hablaban de rarezas, de probabilidades, de tiempo. El tiempo, otra vez. Salía de los edificios con luz blanca y fría, sabiendo que Lily no había visto nada de aquello, y que él había pagado por escuchar variaciones del mismo silencio. Mientras tanto, Lily tocaba con frecuencia su ojo derecho. No lo hacía con desesperación ni con queja. Era un gesto pequeño, constante, como si intentara aliviar una presión que no podía explicar. Jack lo notó desde temprano. Se lo dijo a los médicos, una y otra vez. Les mostró cómo ella apoyaba el dedo en el párpado, cómo fruncía levemente el ceño en esos momentos.
Le respondían que no había inflamación, que la superficie estaba limpia, que no se apreciaban opacidades importantes. Miraban donde sabían mirar, con la seguridad de la costumbre, y no veían aquello que se escondía en lo casi invisible. Con los años, Jack aprendió a contener la rabia. En el club, su voz seguía siendo firme. En la carretera, su pulso no temblaba. Pero en casa, al apagar las luces que no servían para nada, se quedaba un momento en el umbral de la habitación de Lily y sentía el peso de una derrota que no podía admitir. Ella a veces extendía la mano y tocaba su mejilla, como si necesitara confirmar que estaba allí. Ese contacto lo desarmaba más que cualquier pelea. Había noches en que se sentaba en el suelo, con la espalda contra la pared, y escuchaba su respiración tranquila, preguntándose en qué punto había fallado. A los 6 años, Lily era una niña sorprendentemente dueña de sí misma. Reconocía a las personas por la forma de caminar, por la cadencia de la voz. Sabía cuándo alguien sonreía por el tono, cuándo alguien estaba cansado por la manera en que exhalaba. A veces preguntaba por el sol, y Jack se esforzaba en describirlo sin caer en exageraciones. Le hablaba de calor y de altura, de algo grande que estaba arriba y que hacía crecer las plantas. Lily escuchaba y guardaba la información como quien colecciona historias ajenas. En su interior, sin embargo, había una fatiga silenciosa, una sensación de haber vivido demasiado sin acceder a lo que todos daban por hecho. Un día, Jack hizo algo que rara vez se permitía. Dejó asuntos del club para después y decidió llevar a Lily al parque. No era una consulta, no era una prueba, no era una promesa de cura. Era un intento de regalarle un día común. La vistió con su vestido favorito, metió jugo y galletas en la mochila y condujo sin prisa. Quería que ella escuchara risas, que sintiera el movimiento alrededor, que su mundo no fuera solo paredes y pasillos memorizados. El parque era pequeño y algo descuidado. Los columpios chirriaban, el tobogán mostraba la pintura gastada, los árboles ofrecían sombra irregular. Jack caminaba al lado de Lily, atento a cada paso, listo para sostenerla si tropezaba. Ella avanzaba con cuidado, la mano extendida, el oído atento. Para Jack, ese paseo era una tregua, una pausa en la guerra contra diagnósticos inconclusos y facturas interminables. Se sentaron en una banca y por un instante, el ruido de los niños jugando llenó el aire como una promesa de normalidad. Jack no lo sabía, pero en ese lugar común, en ese parque que no figuraba en ningún plan de tratamiento, se estaba preparando un cambio que nadie había anticipado. Lily tocó su ojo derecho con el gesto de siempre, y el sol, alto en el cielo, empezó a moverse. El día avanzaba sin anunciarlo, y con él el borde de una historia que todavía no tenía nombre. El parque seguía siendo el mismo cuando Jack y Lily se sentaron en la banca, pero para ellos el espacio se había vuelto más amplio, como si el ruido y las voces abrieran un territorio nuevo. Los columpios chirriaban con un ritmo cansado, y las risas de los niños se mezclaban con el golpe seco de una pelota contra el cemento. Lily inclinaba la cabeza para orientarse. Cada sonido era una referencia, cada eco una señal. Jack permanecía a su lado, atento, con esa vigilancia constante que había aprendido a ejercer sin mostrarla. Sus ojos recorrían el lugar con la costumbre de quien mide distancias y posibles peligros, aunque ese día intentaba convencerse de que no hacía falta. En el borde del área de juegos, casi fuera del campo de atención de los adultos, había un niño sentado en una banca baja. No destacaba por nada en particular. Su ropa le quedaba grande, como heredada de alguien más alto y más ancho, y sus zapatillas mostraban la historia de demasiados caminos recorridos sin destino fijo. Tenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y las manos entrelazadas, no por nerviosismo, sino por hábito. Aprendió pronto que ocupar poco espacio era una forma de sobrevivir. Se llamaba Noah, aunque en ese momento nadie lo llamaba por su nombre. Noah había aprendido a pasar desapercibido mucho antes de entender por qué era necesario. Tras la muerte de su madre en un incendio que devoró no solo una casa, sino también cualquier certeza, su vida se volvió una sucesión de lugares temporales. Refugios, habitaciones prestadas, promesas que se deshacían con el tiempo. Su padre había desaparecido poco después,
como si la tragedia lo hubiera borrado junto con las responsabilidades. Desde entonces, Noah se movía entre sombras, observando, calculando, esperando. No pedía, ayudaba, barría aceras a cambio de un desayuno, sacaba basura por unas monedas, aprendía a leer el ánimo de los adultos para no convertirse en un problema más. Esa capacidad de observar lo había vuelto atento a detalles que otros pasaban por alto. Miraba a las personas como quien descifra un idioma. Los hombros tensos, la respiración acelerada, la forma en que alguien evitaba una mirada. En el parque, su mirada se detuvo en la niña que avanzaba con cautela, extendiendo la mano frente a sí. No era la torpeza lo que llamó su atención, sino la repetición de un gesto pequeño y constante. Lily tocaba su ojo derecho una y otra vez, con la delicadeza de quien busca alivio sin saber cómo pedirlo. Noah siguió observando, sin acercarse, esperando confirmar lo que intuía. El sol estaba alto y se desplazaba lentamente, y con él cambiaban los reflejos. En un momento preciso, cuando la luz incidió de lado, Noah vio algo que no encajaba. No era una mancha evidente ni una opacidad clara. Era una película finísima, casi transparente, que se revelaba solo por el modo en que desviaba el brillo. Podría haber sido un reflejo, un truco de la luz, pero Noah había visto algo parecido antes, en el ojo de un anciano que se quejaba de una molestia persistente. Recordó cómo, con paciencia, alguien había retirado una capa casi invisible y el alivio había sido inmediato. Esa memoria se encendió con una urgencia que no pudo ignorar. Noah miró al hombre que estaba junto a la niña. Era grande, con una presencia que imponía distancia. La chaqueta de cuero y la postura firme hablaban de alguien acostumbrado a proteger lo suyo sin pedir permiso. El instinto de Noah le dijo que mantenerse lejos era lo más seguro. Había aprendido a evaluar riesgos con rapidez, y ese adulto representaba uno claro. Pero también sabía que si se levantaba y se iba, la niña seguiría tocándose el ojo, y tal vez nadie más vería lo que él había visto. El conflicto duró un instante, el tiempo justo para respirar hondo y aceptar que a veces la invisibilidad no bastaba. Se levantó de la banca con movimientos lentos, cuidando no llamar la atención de golpe. Caminó unos pasos y se detuvo a una distancia prudente. Jack se percató de su presencia de inmediato y se colocó instintivamente entre el niño y Lily, como una barrera. Noah levantó las manos en un gesto de calma y habló con voz baja, midiendo cada palabra. No pidió nada. Dijo lo que había visto, señaló el ojo, explicó que la luz mostraba algo que quizá no debía estar allí. Jack lo miró con desconfianza, acostumbrado a escuchar explicaciones incompletas y promesas vacías. Sin embargo, en ese chico no había insistencia ni astucia, solo una concentración extraña y una seguridad que no parecía ensayada. Jack dudó. Durante 6 años había aprendido a desconfiar de soluciones rápidas. Había escuchado teorías de todo tipo, había pagado por opiniones que se desvanecían, pero también llevaba 6 años viendo a su hija repetir el mismo gesto, buscando alivio donde nadie encontraba problema. Esa coincidencia pesó más que la apariencia del niño. La duda se transformó en una decisión que no nacía de la fe, sino del cansancio de no intentarlo. Asintió con rigidez, permitiendo que Noah se acercara sin bajar la guardia. Noah avanzó despacio y se arrodilló para quedar a la altura de Lily sin intimidarla. Habló con ella con suavidad, pidiéndole que permaneciera quieta un momento. Jack observaba cada movimiento, preparado para intervenir si algo parecía fuera de lugar. Noah esperó el ángulo exacto de la luz, el instante en que la película se delataba por completo. Su respiración se volvió medida, consciente de que un error podía empeorar las cosas. En ese silencio cargado de expectativa, el parque parecía haberse detenido, como si todo lo demás hubiera quedado suspendido. La mano de Noah se movió con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su vida. No fue un gesto brusco ni apresurado. Buscó el borde de aquello que solo él parecía ver y empezó a separarlo con cuidado, como quien retira una protección innecesaria. Jack sintió que el tiempo se estiraba, que cada segundo contenía la posibilidad de un desastre o de algo irreparable. Lily permaneció inmóvil, confiando sin entender mientras el sol seguía su curso. En esos segundos finales,
Noah supo que no había vuelta atrás. La película empezó a ceder, casi sin resistencia, revelando algo que había estado oculto a plena vista. El aire se llenó de una tensión que no necesitaba palabras. Jack contuvo la respiración, consciente de que aquello podía ser una ilusión o el principio de algo que cambiaría sus vidas. Y así, sin anuncios ni promesas, el momento que había empezado con un paseo común se acercaba a un punto del que ya no sería posible regresar. El parque no se volvió silencioso en realidad, pero para Jack así lo sintió. Los columpios seguían crujiendo, las voces infantiles seguían elevándose y cayendo como olas, pero todo eso quedó lejos, desplazado por un vacío tenso que se concentraba en el espacio mínimo entre la mano del niño y el rostro de su hija. Jack estaba de pie, rígido, con los músculos preparados para reaccionar ante cualquier movimiento brusco. Había pasado años enfrentando situaciones peligrosas sin pestañear, pero nunca se había sentido tan vulnerable como en ese instante. Su respiración era lenta y controlada, aunque el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no lograba ocultar. Lily permanecía inmóvil, obediente, como había aprendido a estar en los consultorios y salas de espera. No veía lo que ocurría, pero sentía la cercanía de alguien más, una presencia distinta a la de su padre. El aire parecía diferente, cargado de algo que no sabía nombrar. Su mano que tantas veces había buscado su ojo derecho de manera inconsciente, descansaba ahora sobre su falda. Había una ligera incomodidad, una presión conocida, pero también una expectativa extraña, como si su cuerpo presintiera un cambio antes que su mente. Noah aguardó el ángulo preciso. El sol, alto y constante, se desplazó apenas lo necesario para revelar con claridad aquello que había captado su atención. Allí estaba la frontera sutil, la línea casi inexistente que separaba lo visible de lo oculto. No era una mancha ni una opacidad evidente, sino una película tan fina que parecía parte natural del ojo. Una capa que engañaba a cualquiera que mirara sin verdadera atención. Noah sabía que debía actuar con extrema suavidad. No había margen para la prisa ni para la fuerza. Sus dedos se movieron con cuidado, buscando el borde de la membrana. Jack observaba cada gesto con una concentración absoluta, preparado para detenerlo si Lily mostraba la más mínima señal de dolor. Sin embargo, el niño no actuaba como alguien improvisado. Había en su forma de moverse una paciencia adquirida a golpes, una comprensión instintiva de que lo frágil no se domina, se acompaña. Cuando finalmente logró enganchar el borde, lo hizo casi sin tocar, como si temiera que un contacto excesivo pudiera romper algo más que aquella película. El tiempo pareció estirarse. La membrana empezó a ceder con una resistencia mínima, desprendiéndose de la superficie del ojo como si nunca hubiera pertenecido allí. Fue un gesto simple, casi invisible para cualquiera que no supiera qué estaba ocurriendo. No hubo sangre, no hubo sobresalto, solo ese acto preciso y silencioso, concluido en cuestión de segundos. Noah retiró la película por completo y se apartó un poco, sin saber aún qué había provocado. Entonces Lily reaccionó. Primero fue un leve temblor en el párpado, un reflejo involuntario. Luego, una inhalación brusca, profunda, como si por primera vez el aire hubiera entrado de verdad en sus pulmones. Su cuerpo se tensó y sus manos buscaron algo a lo que aferrarse. Jack dio un paso adelante de inmediato, sosteniéndola por los hombros. Lily abrió el ojo derecho y en ese instante ocurrió algo que nadie en ese parque olvidaría jamás. La luz no llegó de manera suave ni gradual. Irrumpió. Para un cerebro que había vivido 6 años sin imágenes, el mundo se presentó de golpe, sin filtros ni preparación. El azul del cielo no fue un color amable, sino una inmensidad abrumadora. Las formas verdes de los árboles se movían, cambiaban, vibraban con el viento. El suelo dejó de ser solo una textura bajo sus pies y se convirtió en un dibujo irregular de tonos claros y oscuros. Los colores de la ropa de los niños explotaron en contrastes que Lily no sabía interpretar. Todo era demasiado, demasiado rápido, demasiado intenso. Lily emitió un sonido entrecortado, una mezcla de sorpresa y miedo. Sus ojos se movían sin control, intentando abarcarlo todo, intentando entender. Jack la sostuvo con más fuerza, temiendo que se desmayara,
que aquel milagro fuera demasiado para su pequeño cuerpo. Pero entonces ocurrió lo más importante. En medio de ese caos visual, su mirada se detuvo. Se enfocó por primera vez en un punto fijo. Vio el rostro de su padre. No fue inmediato ni perfecto. Al principio fue una silueta, luego contornos, sombras, volúmenes, y finalmente, unos ojos que la miraban con una intensidad que jamás había sentido antes. Lily lo reconoció no por la imagen, sino por algo más profundo, por la voz que conocía desde siempre, por la seguridad que había sentido en sus brazos. Pero ahora tenía una forma, tenía un rostro. Jack Harper, el hombre que había sido siempre una presencia táctil y sonora, se volvió real de una manera nueva e irreversible. Jack sintió que las piernas le fallaban. Había enfrentado accidentes, peleas, pérdidas irreparables, pero nada lo había preparado para ese momento. Ver cómo los ojos de su hija se enfocaban, cómo su expresión cambiaba, cómo su respiración se aceleraba ante la novedad absoluta del mundo, lo desarmó por completo. La abrazó con cuidado como si temiera que la luz pudiera escaparse si la soltaba. Sus manos temblaban y no intentó ocultarlo. Alrededor, algunas personas se habían detenido a observar, atraídas por la tensión y la reacción de la niña. Nadie entendía del todo lo que había pasado, pero todos percibían que algo extraordinario acababa de ocurrir. Noah dio un paso atrás, casi por reflejo. Había aprendido que, después de hacer algo importante, lo más seguro era desaparecer. No buscaba agradecimientos ni reconocimiento. De hecho, una parte de él temía lo que vendría después. Los adultos podían ser imprevisibles, y las buenas acciones no siempre traían consecuencias buenas. Se quedó a un lado, con las manos aún ligeramente temblorosas, observando cómo Jack sostenía a Lily mientras ella seguía explorando el mundo con la mirada, parpadeando, cerrando y abriendo el ojo, como si temiera que todo fuera un sueño. Noah sintió un nudo en el estómago. Había hecho lo que creyó correcto, pero ahora no sabía cuál era su lugar. Jack levantó la vista entonces y lo vio. No como había visto a un niño extraño minutos antes, sino como se mira a alguien que ha salvado lo más valioso que uno tiene. No dijo nada de inmediato. Se acercó con cuidado, aún con Lily en brazos, y sostuvo la mirada de Noah. En ese intercambio silencioso hubo algo definitivo. Jack se quitó el chaleco del club, pesado, gastado por la carretera y los años, y sin ceremonias lo colocó sobre los hombros del niño. El chaleco le quedaba enorme, le caía casi hasta las rodillas, y las insignias parecían desproporcionadas sobre su cuerpo delgado. Pero el gesto no tenía que ver con tamaño ni con apariencia. Era una declaración. Para Jack, aquel objeto representaba protección, pertenencia, una promesa que no se rompía. Al hacerlo, dejó claro algo que no necesitaba palabras. Desde ese momento, Noah no estaba solo. Noah no supo cómo reaccionar. Nunca había recibido algo así sin condiciones. Sintió el peso del cuero sobre sus hombros y, con él, una mezcla de incredulidad y miedo. Miró a Jack, buscando señales de burla o de arrepentimiento, pero no encontró ninguna. Solo una determinación tranquila, firme. Jack no llevó a Lily a un hospital ni llamó a la policía. Sabía que ese niño, sin documentos y sin un adulto responsable, podía quedar atrapado en un sistema que no siempre protegía. Tomó una decisión rápida, nacida de la misma lógica que había regido su vida entera. Los llevó a un lugar donde su palabra tenía peso, donde las promesas se cumplían. Al club. Mientras se alejaban del parque, Lily seguía mirando todo con asombro silencioso. Noah caminaba a su lado, envuelto en un chaleco demasiado grande y en una sensación desconocida. El paseo que había comenzado, como un intento desesperado de normalidad, se había transformado en el inicio de algo mucho más grande. La oscuridad había quedado atrás, pero el verdadero significado de la luz apenas comenzaba a revelarse. El club no se parecía a nada que Noah hubiera conocido antes. El edificio era sólido, con paredes que habían visto pasar demasiados inviernos y demasiadas historias como para preocuparse por la opinión ajena. Olía a metal, a aceite, a café fuerte y a madera vieja.
Para muchos en la ciudad, aquel lugar representaba peligro y ruido. Para Jack, era territorio de responsabilidad. Allí su palabra tenía peso y cada decisión traía consecuencias reales. Cuando entraron, las conversaciones se apagaron poco a poco, no por sorpresa, sino por atención. Los hombres levantaron la vista y observaron en silencio. Noah sintió ese silencio como una presión conocida. Enderezó los hombros de manera instintiva, preparado para cualquier cosa. El chaleco que llevaba puesto le resultaba extraño, demasiado grande, demasiado importante. Lily, en cambio, no apartaba los ojos de nada. Miraba las luces, las sombras, los rostros, los objetos. Todo era nuevo. Todo exigía ser visto. Sus pupilas se movían con rapidez, intentando atrapar cada detalle antes de que desapareciera, como si el mundo pudiera volver a apagarse en cualquier momento. Jack avanzó con paso firme y se detuvo en el centro. No levantó la voz. No hizo gestos innecesarios. Contó la historia tal como había ocurrido, sin adornos ni dramatismos. Habló de los 6 años de oscuridad, de los médicos, de las carpetas llenas de papeles inútiles. Habló del parque, del sol, del niño que vio lo que nadie más había visto. Mientras hablaba, nadie lo interrumpió. El silencio no era duda, era respeto. Cuando terminó, la sala quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron largos. Uno de los hombres más mayores se acercó a Noah. No lo miró con condescendencia ni con lástima. Observó sus zapatillas gastadas, la forma en que mantenía el cuerpo preparado para huir, la mirada alerta. En esos rasgos reconoció algo familiar. Muchos de ellos habían sido jóvenes sin red, muchachos a los que nadie había esperado en casa. El hombre asintió apenas, como quien reconoce un hecho incuestionable. Aquello fue suficiente, no hubo discursos. La ayuda llegó como llegan las cosas verdaderas, sin anuncios. Alguien trajo ropa que le quedaba mejor. Otro apareció con un plato caliente y lo dejó frente a Noah sin pedirle nada a cambio. Le mostraron una habitación pequeña, con una cama limpia y una puerta que podía cerrarse desde dentro. Ese detalle, mínimo para cualquiera, fue para Noah una revelación. Cerró la puerta y se quedó quieto un instante, escuchando. Nadie venía a echarlo. Nadie reclamaba explicaciones. Los días siguientes fueron extraños. Noah se despertaba antes del amanecer, como siempre, con el cuerpo preparado para marcharse. Comía despacio, sin confiar del todo en que la comida fuera suya. Cada gesto amable lo dejaba en guardia, esperando el momento en que se le pidiera algo a cambio. Pero ese momento no llegaba. Jack se ocupó de los papeles, de las visitas necesarias, de asegurar que el niño no desapareciera en trámites interminables. En ese lugar, las cosas se hacían con rapidez porque alguien asumía la responsabilidad. Lily, mientras tanto, enfrentaba su propio aprendizaje. Ver no era solo un regalo, era un desafío. La luz la cansaba, los colores la abrumaban, las distancias la confundían. A veces cerraba los ojos por instinto, buscando el refugio de la oscuridad conocida. Noah comprendía ese miedo mejor que nadie. Se sentaba a su lado y le hablaba con calma, describiéndole lo que veía, ayudándola a ordenar el caos. No lo hacía como un maestro, sino como alguien que sabe lo que es aprender a sobrevivir en un entorno desconocido. Poco a poco, Lily empezó a reconocer patrones. La sombra que indicaba una esquina, la forma en que un rostro cambiaba al sonreír, el movimiento del sol sobre el suelo. Miraba con avidez, como quien intenta recuperar años perdidos. Noah se convirtió en su referencia, en la persona que la acompañaba sin apurarla. Jack los observaba desde cierta distancia, sorprendido por la naturalidad con la que se formaba ese vínculo. En su interior, algo se suavizaba. Descubría que la fuerza también podía ser cuidado. Cuando llegó el momento de que Noah fuera a la escuela, el cambio fue evidente. Aprendía rápido, no por talento excepcional, sino por disciplina. Escuchaba con atención, cumplía las tareas, ayudaba a quienes se quedaban atrás. Los profesores notaron su madurez, su forma de mirar a los otros. Noah se sentaba junto a los que nadie elegía, porque sabía lo que significaba ser invisible. En ese gesto, sin darse cuenta, repetía lo que había hecho en el parque. Lily encontró en el dibujo una manera de reconciliarse con el mundo visible. Los colores dejaron de ser palabras ajenas y se convirtieron en herramientas.
Dibujaba sin perfección, pero con insistencia, como quien construye algo propio. En sus hojas aparecían a menudo dos figuras juntas y, sobre ellas, un círculo grande y claro. Jack no necesitaba que ella explicara nada para entenderlo. Pasaron los meses y el club organizó una cena. No era una celebración formal, sino un encuentro sencillo. Había risas, conversaciones cruzadas, platos que iban y venían. Lily se movía con soltura, esquivando obstáculos, riendo cuando lograba anticipar un movimiento. Noah estaba sentado entre adultos que antes le habrían resultado intimidantes, y ahora eran simplemente personas que lo cuidaban. En un momento, Lily se acercó y lo abrazó con fuerza. No fue un gesto aprendido ni una cortesía, fue una necesidad. Noah sintió que algo se rompía dentro de él. Intentó mantenerse firme, como siempre, pero las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Nadie se burló, nadie comentó nada. Los hombres desviaron la mirada con respeto, otorgándole ese espacio que pocas veces había tenido. Jack se acercó y apoyó una mano en su hombro. No fue una orden ni una advertencia. Fue una confirmación. Con el tiempo, la vida se asentó. Noah creció, dejó de sobresaltarse ante cada ruido, dejó de medir cada paso como si fuera provisional. Lily vivió su visión como algo natural, fotografiando atardeceres, observando cómo la luz se filtraba entre las hojas. Jack propuso una regla al club, simple y clara. Ningún niño realmente solo debía quedarse en la calle si ellos podían evitarlo. No fue una proclamación pública, fue un compromiso interno, y se cumplió. Una noche, cuando el lugar estaba en calma, Jack pasó por la sala y vio a Lily y a Noah sentados juntos. Ella lo miraba con atención, como si todavía temiera perder aquel regalo. Noah estaba tranquilo, presente, sin necesidad de desaparecer. Jack comprendió entonces que el niño no solo había traído luz a su hija, había devuelto algo que todos ellos habían perdido en el camino. La historia no trataba de un milagro médico, ni de una casualidad extraordinaria. Trataba de atención, de decisiones, de no pasar de largo. A veces la luz no viene de donde uno espera. A veces llega de quien nadie ve. Y cuando alguien decide no ignorarla, permanece para siempre. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. Aún vienen muchas historias fuertes e inesperadas. Mira los siguientes episodios y otros videos del canal. Comparte este video con quienes ahora necesitan sentir esperanza. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es importante para nosotros saberlo.